Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. En la vibrante y sofisticada Barcelona, España, donde la arquitectura gótica se mezcla con las obras modernistas de Gaudí, vivía Clara Vidal, una talentosa chef ejecutiva de 32 años, propietaria del aclamado restaurante Sabor Mediterráneo. La vida de Clara, en su aparente perfección, era una sinfonía de sabores y éxito. Su restaurante florecía, sus creaciones culinarias eran elogiadas por la crítica, y su matrimonio inminente con Marco Ruiz, un carismático y ambicioso importador de vinos de 35 años, parecía el ingrediente principal de su felicidad. Marco era conocido por su encanto y su pasión por la vida, y su romance, que había comenzado en una feria gastronómica, parecía un cuento de hadas moderno. Clara, con su sensibilidad artística en la cocina y su fe inquebrantable en los lazos familiares, había invertido cada gramo de su ser en ese amor y en los preparativos del gran día, creyendo en la solidez de su unión y en el futuro que juntos construirían día a día, con un amor que ella consideraba inquebrantable y sincero, como la receta más clásica de la abuela. Sin embargo, en las sombras de su felicidad, una figura familiar tecía una tela de engaño que pronto revelaría la más cruel de las verdades. Isabel Díaz, su propia madre, una mujer de 55 años, elegante y aparentemente dedicada a su familia, era la artífice de esa traición inimaginable. Isabel, con su belleza aún marcante y una ambición disfrazada de preocupación maternal, había seducido a Marco, viendo en él no solo un yerno promisor, sino una oportunidad de rejuvenecer su propia vida y asegurar un futuro de lujo y estatus que sentía que le había sido negado. Para Marco, Isabel representaba una seducción prohibida, un juego de poder que lisonjeaba su ego y una forma de control sobre el círculo social y las conexiones de Clara. Lo que Clara desconocía era la profundidad y la depravación de esa relación. Su madre y su novio habían dormido juntos en la víspera de su matrimonio, un golpe que trascendía la infidelidad y mergulhaba en el más puro acto de traición familiar, un ingrediente amargo en su propia receta de felicidad. Los primeros signos de la fisura en el mundo de Clara fueron sutiles, como pequeñas imperfecciones en un plato recién servido. Marco comenzó a mostrarse extrañamente tenso y esquivo en los momentos que antecedían el matrimonio. Sus llamadas de últimos ajustes con proveedores eran cada vez más frecuentes y demoradas, y él parecía evitar el contacto visual directo con ella. Isabel, por su vez, estaba excesivamente atenta con Marco, con miradas cómplices y toques discretos que Clara, en su inocencia, atribuía a la emoción preboda y al vínculo familiar que se fortalecía. Clara, siempre confiada y optimista, achacaba esos cambios al estrés de los preparativos y a la inmensa presión del gran día, desestimando las alarmas internas que sutilmente sonaban en su subconsciente. Sin embargo, la inquietud se instalaba lentamente en su corazón, un presentimiento oscuro que la hacía dudar de la solidez de lo que hasta entonces había sido inquebrantable, como una base culinaria que se sentía cada vez más inestable y a punto de colapsar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El golpe devastador llegó en la mañana del matrimonio, apenas unas horas antes de la ceremonia. Clara, en medio de la agitación y la emoción de su día especial, fue hasta la habitación de invitados para buscar un accesorio que había olvidado. Al pasar por la puerta semiabierta del cuarto de su madre, escuchó voces abafadas y risas. Se detuvo intrigada. Entonces oyó la voz de su madre con un tono seductor que la heló la sangre. «Fue una noche inolvidable, mi amor.
el mejor regalo de boda para tu futuro, ¿no crees? Y la voz de Marco, seguida de una risa baja y cómplice. Tienes razón, Isabel. Ahora vamos a fingir que nada pasó. El impacto fue un choque eléctrico que la paralizó. Sus piernas flaquearon y el velo de su vestido de novia se le escurrió de las manos, cayendo al suelo como un sudario. La risa de Marco, antes tan familiar y amada, se convirtió en un eco macabro, un golpe fatal en su corazón y en su alma, un sabor amargo que invadió su paladar. La escena fue un puñal directo al corazón de Clara. No solo la infidelidad, sino la traición vinda de su propia madre, la persona que debería ser su mayor puerto seguro, la que le enseñó sus primeras recetas. La frase «el mejor regalo de boda para tu futuro» resonaba en su mente como una tortura constante. Sintió una náusea profunda, un torbellino de emociones que la dejó sin fuerzas. La humillación era inmensa. Su madre y su novio, juntos, en la víspera de su gran día, justo antes de que ella pronunciara sus votos. La idea de que ellos se jactaran de su victoria, mientras ella se preparaba para el altar, la paralizó. Se sintió como una muñeca de porcelana estillada, sus piezas esparcidas en el suelo de la sala, con el alma destrozada y el corazón sangrando, incapaz de respirar. En un torbellino de dolor y rabia, Clara quiso gritar, irrumpir en el cuarto y confrontarlos, desenmascarar la farsa que habían tejido. La imagen de su madre, Marco, la complicidad en sus voces, la consumían. Era el colmo de la perfidia, una traición que atingía no solo su amor, sino la propia esencia de su familia, la lealtad que creía inquebrantable. Sintióse encurralada, el vestido de novia, antes un símbolo de pureza y esperanza, ahora una armadura pesada que la asfixiaba. El desespero la invadió, un frío gélido que recorrió su cuerpo amenazando paralizarla por completo, pero en medio del abismo una faísca de fuego se encendería en su interior, un deseo de justicia que la haría reaccionar con una frialdad inesperada. El desespero inicial de Clara la llevó a refugiarse en su propia habitación, el lugar donde antes soñaba con su futuro y diseñaba sus menús de boda. Miró para su reflejo en el espejo, con el vestido de novia, y no reconoció a la mujer que la encaraba. Era una extraña, con los ojos mareados y el alma en pedazos. La idea de cancelar el matrimonio en el último minuto, de huir de la humillación, cruzó su mente como una escapada desesperada. ¿Cómo podría enfrentar a todos sus invitados, a su familia y amigos? ¿Cómo podría sonreír y fingir que todo estaba bien cuando su mundo había desabado de forma tan espectacular? Las flores en la habitación, que deberían exhalar perfume nupcial, parecían marchitarse delante de sus ojos, y la alegría se transformó en una lembranza distante y dolorosa. La humillación que se anunciaba, la de ser la novia traída por su novio y su propia madre, la consumía con una ferocidad implacable. La idea de que su mundo perfecto se hiciera en pedazos públicamente, de que su reputación fuera manchada por el escándalo de su propia familia, la aterrorizaba. Su restaurante, su pasión, su familia, todo estaba en juego en ese instante. El miedo de ser vista como la víctima ingenua y humillada era tan grande cuanto el propio dolor de la traición. Sentíase presa en una jaula, sin salida, sin aire, mientras el peso de la vergüenza amenazaba esmagarla por completo, pero en su ámago una decisión inabalable, tan fuerte como el acero, comenzaba a tomar forma, una lección que ella misma había aprendido en 1900. La cocina, la mejor venganza se sirve fría. No obstante, en medio de la oscuridad más profunda, un pensamiento frío y calculista comenzó a tomar forma en la mente de Clara. La humillación no sería solo suya. Ellos, en su arrogancia y depravación, habían subestimado su capacidad de reacción y su inteligencia, así como su habilidad para crear sorpresas.
Una faísca de ira fría y calculadora encendió un fuego en su interior, quemando el dolor y la autocompasión. La idea de que Marco y Isabel salieran impunes, de que su vileza quedara sin castigo y que la unión de ellos fuera el ápice de su engaño, era inaceptable. No se trataba apenas de justicia, sino de autoafirmación. Ella no sería la víctima. Ellos serían los protagonistas de su propia caída, en el escenario que ellos mismos habían escogido para celebrar su depravación, un festín de verdad que dejaría a todos sin aliento. La mente de Clara, entrenada en la creación de platillos complejos y en la anticipación de cada sabor y textura, comenzó a funcionar de otra manera. No era la chef soñadora, sino una estratega herida, con una nueva misión. El desespero dio lugar a una determinación implacable, alimentada por la rabia y la necesidad de restaurar su honor y su dignidad. Ella no sería la novia traída y humillada. Transformaría la traición en su mayor obra prima culinaria, un acto de empoderamiento que resonaría mucho más allá del mundo de la gastronomía. Una lección que Marco e Isabel jamás esquecerían, diseñada con la precisión de un plano de menú magistral. Ella sabía que necesitaba de un plan, uno que fuera tan impecable cuanto sus creaciones más aclamadas, pero con un giro inesperado y devastador. La confrontación directa con ellos había servido apenas para reafirmar la crueldad de ambos. La humillación que ellos planearon para ella se volvería contra ellos, multiplicada en intensidad. Clara no quería apenas que se arrepintieran, quería que sintieran el peso de su propia vergüenza públicamente, delante de todos, en el momento más inoportuno para ellos, cuando se sintieran invencibles y en el auge de su triunfo. Su mente se tornó un campo de batalla, donde la creatividad se unía a la estrategia, tejiendo una tapizaria de justicia inesperada, y su atención se enfocó en un detalle crucial del protocolo de la recepción. La primera semilla de su estrategia plantóse en su mente, el momento del brindis principal en la recepción. Sabía que Marco, como novio y anfitrión, haría un discurso de agradecimiento, y que su madre, Isabel, probablemente estaría al lado de él, sonriendo y celebrando la fachada de familia perfecta. La idea surgió como un relámpago. Ella fingiría que no sabía de nada. Mantendría el matrimonio y en el momento del brindis, ella revelaría la verdad de una forma que los dejaría sin palabras, utilizando el elemento sorpresa. Su calma, su elegancia, su presencia inabalable en el altar serían el primer golpe, una señal de que las cosas no serían como ellos habían planeado. Pero eso no sería suficiente. El plan necesitaba ser más profundo, más impactante, algo que revelara la verdadera fase de Marco e Isabel para todos, sin que ella necesitara proferir una única palabra acusadora, utilizando el dolor de la traición y su propio teatro contra ellos, un triunfo que solo ella poseía. El silencio del cuarto de la novia en la madrugada del día de su matrimonio fue interrumpido apenas por el sonido de su propia respiración mientras formulaba lo que tenía que hacer. La clave estaba en lo que ellos ignoraban, su aparente ignorancia. Esto la haría invencible. Clara sintió un escalofrío recorrer sus espaldas, una mezcla de miedo y una excitación sombría. Estaba a punto de iniciar un juego peligroso, un juego de paciencia y venganza, y el escenario estaba listo. El día de su propio matrimonio sería el palco para la revelación más chocante, el plato principal de una noche inolvidable. La oscuridad del engaño, con la humillación de Clara en la víspera de 1900. Su boda no logró sofocar la llama que ardía en su corazón. Al contrario, la avivó con una intensidad feroz. Cada lágrima derramada en su habitación fue un ingrediente que se mezcló con su dolor para forjar una determinación gélida.
Ya no era una furia descontrolada, sino una rabia fría y calculadora, alimentada por el desprecio y la necesidad imperiosa de restaurar su dignidad y su honor. La Clara soñadora, la chef enamorada de un futuro perfecto, había quedado atrás. En su lugar emergió una estratega, con los ojos bien abiertos a la cruda realidad y una voluntad de acero, lista para preparar un plato de venganza inolvidable. La primera persona a la que Clara acudió, con la imagen de su madre, Marco, celebrando su traición aún fresca en su mente, fue a su mejor amiga y socia de confianza, Sofía, una brillante organizadora de eventos de alto nivel en Barcelona, con una vasta red de contactos en el mundo social y empresarial. La llamada telefónica, hecha con la voz apenas un susurro, fue breve y directa. Sofía, necesito tu ayuda. Mi madre y Marco me han traicionado de la manera más cruel, justo antes de la boda. Necesito un plan para exponerlos, pero voy a seguir adelante con el matrimonio. La voz de Clara, aunque rota por el dolor, denotaba una resolución que Sofía, con su pragmatismo habitual y su lealtad inquebrantable, reconoció de inmediato. Sofía no hizo preguntas superfluas, solo ofreció su apoyo incondicional y su vasta red, entendiendo que Clara necesitaba más que consuelo. Necesitaba una aliada para la guerra que se avecinaba, alguien que supiera moverse entre bastidores y ejecutar con precisión quirúrgica. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Con Sofía, la organizadora, a su lado, la búsqueda de la oportunidad perfecta para la exposición se convirtió en la prioridad principal, una carrera contra el reloj. El plan al que se refería Clara era su intención de usar el propio brindis de la recepción de la boda como escenario para la revelación de la traición. Ella sabía que Marco, con su ego de importador de vinos y su experiencia en eventos, se encargaría del discurso principal, y que su madre, Isabel, probablemente estaría a su lado, sonriendo y celebrando. Ese sería su punto de ataque. Sofía, con su conocimiento del protocolo de eventos de lujo, recordó que era habitual que el novio proyectara fotos o videos durante el brindis. La clave era acceder a ese sistema de proyección para manipularlo. La tensión se intensificó a medida que cada hora que pasaba la acercaba al momento de la confrontación. Sofía, utilizando sus influencias en el sector de eventos de lujo en Barcelona, se puso en contacto con el gerente técnico del salón de eventos, un viejo conocido y cliente del restaurante de Clara. Con el pretexto de querer hacer una sorpresa tecnológica de último minuto para los novios, pidió acceso al sistema de proyección y a la base de datos de los archivos de video. Paralelamente, Clara, con su mente ágil de chef, editó el audio de la conversación que había escuchado, añadiendo una sutil edición que la haría innegable. Su objetivo no era solo mostrar la infidelidad, sino desenmascarar la hipocresía de Marco e Isabel ante todos los presentes, haciendo que sus propias palabras se volvieran contra ellos como un platillo envenenado. El primer encuentro entre Clara, Marco e Isabel, minutos antes de la ceremonia, fue un momento cargado de una tensión casi insoportable. Marco, con su traje de novio impecable y una sonrisa nerviosa, se acercó a la habitación de Clara, acompañado por Isabel, quien se mostraba excesivamente cariñosa. «Mi amor, ¿estás lista? Te ves hermosa», dijo Marco, intentando besarla. Clara, con una calma perturbadora, desvió su rostro. «Más lista de lo que crees, Marco. Y tú, mamá, no te preocupes, también tendrás tu momento de gloria». Su voz era tan serena que Marco e Isabel interpretaron su compostura como resignación. Una mujer rota y derrotada. Pero la verdad era que Clara ya no era la misma. Su inteligencia, antes dedicada a la alta cocina, ahora se afilaba como un cuchillo de chef. El cazador se había convertido en el cazado, y Marco, en su arrogancia, no lo percibía.
¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Mientras tanto, Sofía, la organizadora, con la clave de acceso en mano, se dirigió al cuarto de control de la proyección del salón, pidiéndole al gerente técnico que revisara el sistema antes de la recepción. De forma discreta pero eficiente, subió el audio editado de Clara a la base de datos, renombrándolo con un nombre inocente para que no levantara sospechas. Se aseguró de que el archivo se cargara correctamente y de que el sistema estuviera listo para la reproducción en el momento indicado, con un solo clic. La meticulosidad de Sofía y su capacidad para operar bajo presión eran invaluables. Su experiencia en eventos de alto nivel le permitía anticipar cada movimiento, cada reacción, asegurándose de que el plan de Clara se ejecutara sin fallos, sin dejar rastro que los delatara antes del momento cumbre del brindis, garantizando la sorpresa. El plan de Clara comenzó a tomar una forma definida, cada pieza encajando con una precisión siniestra. No solo buscaba la exposición de la infidelidad, sino un medio para que la revelación de la traición de Marco e Isabel fuera innegable, pública y sobre todo humillante para ellos. La recepción de la boda, el escenario elegido por ellos para su triunfo y la humillación de Clara sería el telón de fondo de su caída. Clara recordó que, durante los ensayos, Marco siempre se ponía un poco nervioso antes de los discursos y solía mirar a la pantalla auxiliar para recordar sus puntos clave. Ese sería el momento exacto para activar la reproducción del audio, justo cuando sus palabras de lealtad serían pronunciadas, convirtiendo su propio discurso en su condena. El desafío principal ahora era mantener la compostura y la actuación perfecta hasta el momento preciso de la recepción. Clara, con su mente de arquitecta culinaria, diseñó mentalmente cada paso, cada gesto, cada palabra que pronunciaría o que no pronunciaría. La protagonista, antes vista como ingenua, demostraba una red de contactos y una habilidad para la planificación que sus adversarios subestimaban por completo. Su venganza no sería violenta, sino un golpe de inteligencia y estrategia, cuidadosamente orquestado para desmantelar la fachada de Marco e Isabel sin una sola palabra acusatoria de su parte. La verdad por sí sola sería su arma más potente, más afilada que cualquier crítica gastronómica, y con un sabor que permanecería en la boca de todos los presentes. Mientras Marco e Isabel se preparaban para la recepción, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Clara y Sofía ultimaban los detalles. La estrategia de Clara no se limitaría a la exposición de la infidelidad. Su objetivo era una humillación social y familiar que mancharía la reputación de Marco e Isabel para siempre. La idea era utilizar su conocimiento del protocolo de la boda para orquestar la revelación en el momento de mayor impacto, cuando Marco estuviera a punto de hacer un brindis, exponiéndolos ante todos sus seres queridos y socios. Ella sabía que su plan tenía riesgos, pero la idea de permitir que Marco e Isabel salieran impunes en el día de su propio matrimonio era inaceptable. Su determinación era inquebrantable, tan sólida como la estructura de un edificio bien cimentado. La noche previa a la boda, Clara pasó horas con Sofía, repasando cada detalle, cada posible reacción de Marco e Isabel, cada mirada de los invitados clave. La tensión era palpable, pero la resolución de Clara era aún mayor. No había vuelta atrás. Ella no era una víctima, sino una guerrera disfrazada de novia, lista para usar sus propias herramientas y habilidades para el campo de batalla. La recepción de su boda no sería el escenario de su derrota, sino el de su resurgimiento, un lienzo en blanco para su obra maestra de justicia.
La chispa de la resiliencia se había encendido y ahora ardía con una llama implacable, iluminando el camino hacia la verdad y la reivindicación de su honor, con un sabor de victoria en su paladar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Su conexión con su padre, un hombre de gran integridad y un pilar de apoyo en su vida, era un factor fundamental en la fortaleza de Clara. Aunque no le había revelado la magnitud de la traición de Isabel y Marco, su amor incondicional y su creencia en su felicidad eran una fuente constante de inspiración. Clara sabía que, al exponer a Marco e Isabel, también protegería a su padre del engaño y la deshonra, defendiendo así no solo su propio honor, sino también la integridad de su familia, evitando que cualquier sombra de deshonestidad cayera sobre el buen nombre de los Vidal, un legado que ella valoraba más que nada. El triunfo de Clara no era solo el audio o el acceso al sistema de proyección, sino su propia inteligencia emocional y su capacidad para leer a las personas. Ella conocía a Marco e Isabel mejor que nadie, sus debilidades, su obsesión por la imagen pública y su miedo al ridículo. Esa información, combinada con el apoyo de Sofía y la oportunidad del brindis de la boda, se convertiría en un arma letal en sus manos. El plan de Clara era una sinfonía de movimientos calculados, donde cada nota, cada silencio, cada revelación estaba diseñada para desmantelar la farsa de Marco e Isabel de la manera más efectiva posible. La metamorfosis de Clara, de novia traicionada a estratega culinaria, era completa y aterradora para sus enemigos, transformando su dolor en una obra de arte de venganza. El ambiente festivo de la recepción se cernía como una espada de Damocles sobre la cabeza de Clara. Ella sabía que Marco e Isabel, con su arrogancia, estarían esperando verla desmoronarse, quizá incluso huir de la ceremonia. Pero Clara tenía algo más en mente, una actuación impecable de calma y control. Su vestido de novia, su porte, su sonrisa, todo sería parte de la farsa que ella misma orquestaría, para engañar a sus adversarios hasta el último momento. Ella no sería la víctima, sino la titiritera, moviendo los hilos de un drama que tendría su punto culminante en el corazón de la celebración, justo cuando Marco intentara proclamar su amor y lealtad con su voz resonando por el salón. La estrategia de Clara implicaba un riesgo calculado, pero ella estaba dispuesta a asumirlo. La vergüenza que Marco e Isabel le habían infligido se transformaría en un fuego purificador que la impulsaría a la acción. No se trataba de destruir la vida de ellos, sino de exponer la verdad y de recuperar su propia dignidad y la de su familia. Su plan no era solo de venganza, sino de justicia, de restablecer el equilibrio moral que había sido tan cruelmente quebrado. Minutos antes de caminar hacia la recepción, Clara respiró hondo. Su mente estaba clara y su determinación inquebrantable. Estaba lista para dar el sí más sorprendente de su vida y para servir un plato de justicia inolvidable en su propia fiesta, el día de su boda. Acto 3. La ascensión estratégica. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. El inicio de la recepción de la boda de Clara y Marco fue el momento culminante de su plan, el escenario perfecto para desatar la tormenta que había estado gestando. El lujoso salón del hotel en Barcelona, adornado con una elegancia que la propia Clara había supervisado, se convirtió en el telón de fondo para una revelación que sacudiría los cimientos de la alta sociedad. Clara, impecablemente vestida con su traje de novia, irradiaba una calma sobrenatural que desmentía la vorágine de emociones en su interior. Sus ojos, fijos en Marco e Isabel, que recibían a los invitados, no mostraban dolor, sino una fría y calculadora determinación.
Los asistentes los observaban, ajenos al huracán que estaba a punto de desatar. La presencia de Clara era magnética, una figura de fortaleza serena que los observaba a todos, cada amigo, cada familiar, con la agudeza de una estratega que anticipaba cada movimiento, cada reacción, cada susurro. Marco e Isabel, exultantes y confiados, se paseaban por el salón, saludando a los invitados más influyentes, sus rostros irradiando una felicidad falsa y una arrogancia descarada. Isabel, con un vestido elegante que la hacía parecer una segunda novia, se aferraba al brazo de Marco, sonriendo con una suficiencia que rozaba la burla, como si estuviera a punto de reclamar su victoria y su nuevo estatus. Marco, por su parte, escudriñaba el salón, buscando la aprobación de los presentes y la confirmación de que su jugada maestra había pasado desapercibida. Cuando sus ojos se cruzaron con Clara, su sonrisa se congeló por un instante. Isabel, al ver a Clara tan serena, se limitó a una sonrisa forzada, incapaz de comprender la inesperada compostura de la novia, un giro que no esperaban en su guión perfectamente trazado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El plan de Clara entró en acción de forma sutil pero devastadora. Durante el momento culminante de la noche, cuando Marco e Isabel se dispusieron a hacer el brindis principal, el silencio se hizo en el salón. Marco, con manos en ostenta, una copa de champán en mano y una sonrisa radiante, comenzó su discurso, agradeciendo a todos por su presencia y mencionando su futuro brillante junto a Clara. Isabel, a su lado, asentía con una mirada de triunfo. Justo en el instante en que Marco levantó su copa para pronunciar la frase clave, por nuestro amor, la lealtad que nos une y nuestro futuro como una familia, Clara, con una elegancia imponente, se acercó al micrófono. Tomó el micrófono de la mano de Marco, con una sonrisa dulce, pero enigmática. Antes de que brindemos por la lealtad, dijo Clara, su voz clara y resonante, creo que hay algo que mi esposo y mi madre deberían compartir con todos ustedes. Un regalo especial de nuestra noche de bodas. La sorpresa se transformó en pánico absoluto para Marco e Isabel cuando, acto seguido, un proyector oculto, discretamente activado por Sofía, la abogada de Clara, desde el panel de control, se encendió. Las pantallas gigantes del salón, que se suponía mostrarían fotografías románticas de la pareja, comenzaron a proyectar un video impactante. La grabación, clara y concisa, mostraba a Marco e Isabel saliendo del mismo cuarto de hotel la mañana del día de la boda, con voces superpuestas donde se escuchaba claramente la conversación que Clara había presenciado. Fue una noche inolvidable, mi amor, el mejor regalo de boda para tu futuro. Y la voz de Marco, seguida de una risa baja y cómplice. Tienes razón, Isabel, ahora vamos a fingir que nada pasó. El sonido de sus voces, amplificado por el sistema del salón, resonó en cada rincón, revelando su cinismo y malicia. El salón quedó en un silencio sepulcral, seguido de un murmullo atónito que rápidamente se convirtió en un clamor indignado. El contraataque de Marco fue frenético y predecible, pero inútil. «Esto es una farsa, un montaje. ¡Apaguen eso, Clara!», gritó, su voz cargada de pánico mientras intentaba desesperadamente correr hacia el proyector, pero fue interceptado por el personal de Mendoza Seguridad. Ya era tarde. Las imágenes y los audios se habían grabado en la mente de todos los presentes. Isabel, en un intento desesperado por desviar la atención y salvar su reputación, empujó a Marco con rabia. «Es tu culpa. Tú me prometiste que ella no descubriría nada, que no arruinaría esto», le espetó en voz alta, acusándolo directamente y revelando la profundidad de su complicidad. Esta discusión, en medio del salón y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética
Autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su relación. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras Marco e Isabel se hundían en su propia trampa de mentiras, los aliados de Clara, hasta entonces discretos, emergieron para reforzar su posición. Sofía, la abogada de Clara, con una carpeta en mano, se adelantó con un conocido periodista de investigación que había sido contactado previamente. «Lo que acaban de ver», dijo Sofía con voz firme y profesional, «son pruebas irrefutables. Tenemos testimonios y registros del hotel que confirman la coartada de Clara y la pernocta de Marco e Isabel juntos en la víspera de la boda. Esto no es un montaje, es la cruda verdad». El periodista, aprovechando el caos, comenzó a tomar fotografías y a hacer preguntas incisivas, asegurándose de que la historia se expandiera más allá del salón y llegara a todos los medios, hundiendo aún más la reputación de los traidores. La situación se volvió insostenible para Marco. Varios de los inversionistas más importantes y los directivos de las grandes cadenas hoteleras y de distribución de vinos que se encontraban en la fiesta se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Marco, construida sobre engaños y negocios turbios, se desmoronaba en tiempo real. Los flashes de los fotógrafos cegaban y los murmullos de condena se volvían más fuertes. Isabel, por su parte, al ver que su estatus social y su imagen impecable se evaporaban, entró en una crisis de histeria, llorando y gritándole a Marco, acusándolo de haber arruinado su vida y de exponerla al ridículo. Esta pelea pública, cargada de recriminaciones y lágrimas que ya no engañaban a nadie, expuso la naturaleza volátil y oportunista de su relación, sellando su destino de forma irreversible y demostrando que su unión se basaba en la conveniencia, no en el amor ni en el respeto. El rostro de Marco, antes confiado y lleno de encanto, ahora reflejaba una desesperación creciente, casi un terror paralizante. La humillación pública, en la fiesta de su propia boda, era el castigo más temido por él, un hombre obsesionado con las apariencias y el poder. Los murmullos de los invitados, que antes eran silenciosos y curiosos, se transformaron en comentarios abiertos de condena y repudio. Algunos incluso se atrevieron a confrontar a Marco directamente, expresando su decepción y su indignación por su doble vida y sus engaños. La celebración, que él había planeado usar como el escenario de su ascenso, se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se revelaba sin piedad, y su carrera se derrumbaba en cuestión de minutos, con el escándalo de su relación con su suegra manchando su nombre para siempre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Clara, observando la escena desde el centro del salón, con una dignidad inquebrantable, sintió una mezcla compleja de emociones. No había placer en el sufrimiento ajeno, pero sí una profunda satisfacción al ver que la verdad prevalecía de una manera tan contundente, sin que ella tuviera que pronunciar una sola palabra acusadora. Su plan había funcionado a la perfección, sin violencia, sin gritos descontrolados, solo con la fría y calculada exposición de los hechos. La elegancia de su venganza residía en su sutileza y en su impacto devastador. La transformación de Clara estaba completa. Ya no era la víctima silenciosa, sino la arquitecta de su propia justicia. Una mujer que había recuperado su poder, su voz y el control de su propia narrativa ante los ojos del mundo, reivindicando su honor y demostrando su inteligencia. El conflicto principal, que inicialmente parecía ser un triángulo amoroso y una traición conyugal, se había transformado en algo mucho más profundo y de mayor alcance. Un caso de traición familiar
y humillación pública. Las apuestas para Clara eran altísimas. No solo la pérdida de su matrimonio y la traición de su madre, sino también el riesgo de que su reputación profesional y su bienestar emocional se vieran manchados por el escándalo. Sin embargo, su resiliencia, su ingenio y el apoyo incondicional de Sofía, su abogada, demostraron ser sus mayores armas, superando cualquier obstáculo que Marco e Isabel pudieran interponer en su camino, consolidando su posición como una fuerza imparable de la verdad y la integridad, un ejemplo para todos los que la observaban. La atmósfera en el lujoso salón, que antes había sido de glamour y celebración, era ahora un campo de batalla recién ganado para Clara y un desierto de vergüenza para Marco e Isabel. Ellos se quedaron aislados, el resplandor de las luces de la fiesta pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones, maliciosas y de la crueldad que habían mostrado. La celebración, que debería haber culminado con el triunfo de Marco e Isabel, se transformó en un recordatorio amargo para los traidores, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la chef. Clara, con la mirada en alto, sabía que este era solo el comienzo de su nuevo y glorioso camino, libre de las sombras del engaño y lista para un futuro que solo ella construiría, con honestidad, integridad y verdadera lealtad, desde la base hasta la cima, como la mejor de sus creaciones culinarias. Acto cuarto. El gran enfrentamiento. Amantes de la intriga y del destino entrelazado. Sean bienvenidos al canal Amor y Traición. El ambiente en el lujoso salón, que minutos antes vibraba con la autocelebración de Marco e Isabel, se había transformado en un gélido tribunal público. Los pocos invitados que aún permanecían, paralizados por la magnitud de la revelación, observaban a Marco e Isabel con una mezcla de lástima, indignación y un palpable desprecio. El clímax estaba alcanzando su punto más álgido, y el aire se cortaba con una tensión que lo hacía casi irrespirable. Los flashes de los periodistas, invitados por Sofía, se disparaban sin cesar, capturando cada expresión de horror, vergüenza y furia en los rostros de los traidores. En medio del salón, Marco e Isabel se veían pequeños y desorientados, su fachada de poder desmoronándose ante los ojos de todos, mientras Clara, con una calma asombrosa, observaba cómo su meticuloso plan se desarrollaba a la perfección, sin un solo titubeo. Sofía, la abogada de Clara, con una elegancia que contrastaba drásticamente con el caos reinante, se acercó al centro del salón. Su voz, clara y resonante, se alzó por encima del murmullo general, imponiendo un silencio absoluto. Como la representante de Clara Vidal, comenzó: quiero aclarar que lo que han presenciado hoy no es un simple drama personal. Es la verdad documentada de una traición flagrante y un engaño familiar. Isabel Díaz, en complicidad con Marco Ruiz, no solo traicionó la confianza y el afecto de su propia hija, sino que durmió con el novio un día antes de la boda, un acto de perfidia que va más allá de lo imaginable. Tenemos en nuestro poder las grabaciones y testimonios del personal del hotel que confirman esta infamia, detallando sus entradas y salidas del cuarto contiguo la víspera de esta celebración. Sus palabras, precisas y concisas, cayeron como martillazos sobre la ya quebrada reputación de la pareja, sellando su destino. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La revelación explosiva no se limitó a las declaraciones de Sofía. Las pantallas del salón, que antes mostraban las pruebas visuales de la traición personal, ahora proyectaban imágenes de los registros de entrada y salida del hotel, junto con testimonios discretamente grabados de empleados que confirmaban haber visto a Marco e Isabel juntos en la suite de la madre. La víspera del gran día
Simultáneamente, el padre de Clara, un hombre de negocios respetado y de semblante serio, se levantó de su asiento. Con una voz embargada por la indignación, pero controlada, declaró: «Isabel, lo que has hecho es imperdonable. Has deshonrado a nuestra familia y has herido a nuestra hija de la manera más cruel. No hay justificación para tu vileza, ni para la tuya, Marco». El sonido de las pruebas y el testimonio del padre de Clara se amplificaron, resonando en cada rincón, revelando la profundidad de la bajeza de Marco e Isabel. Marco, al verse completamente expuesto por la magnitud de sus acciones, lanzó un grito ahogado de desesperación, su rostro contraído por la furia, la incredulidad y un terror abrumador. «Esto es una calumnia, una conspiración para arruinarme. ¡Apaguen todo, ahora!», vociferó, intentando desesperadamente correr hacia el proyector, pero fue interceptado por el personal de seguridad y algunos de los invitados, ahora indignados. Su imagen de empresario exitoso y carismático se hizo añicos por completo. Isabel, viendo que no había escape y que su futuro social se desmoronaba, se volvió contra Marco con una rabia descontrolada. «Es tu culpa. Tú me prometiste que ella no descubriría nada, que no arruinaría esto», le espetó en voz alta, acusándolo directamente y revelando la profundidad de su complicidad. Esta discusión, en medio del salón y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su relación. La caída de Marco fue inmediata y fulminante. Varios de los inversionistas más importantes y los directivos de las grandes cadenas hoteleras y de distribución de vinos que se encontraban en la fiesta, se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Marco, construida sobre engaños y negocios turbios, se desmoronaba en tiempo real. Los periodistas, antes ávidos de chismes, ahora se abalanzaban para obtener declaraciones sobre el escándalo. Isabel, por su parte, al ver que su estatus social y su imagen impecable se evaporaban, entró en una crisis de histeria, llorando y gritándole a Marco, acusándolo de haber arruinado su vida y de exponerla al ridículo. Esta pelea pública, cargada de recriminaciones y lágrimas que ya no engañaban a nadie, expuso la naturaleza volátil y oportunista de su relación, sellando su destino de forma irreversible y demostrando que su unión se basaba en la conveniencia, no en el amor ni en el respeto. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El salón de eventos, que antes había irradiado un falso glamour y una celebración efímera, era ahora un campo de batalla recién ganado para Clara y un desierto de vergüenza para Marco e Isabel. Ellos se quedaron aislados, el resplandor de las luces de la fiesta pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones maliciosas y de la crueldad que habían mostrado. La celebración, que debería haber culminado con el triunfo de Marco e Isabel, se transformó en un recordatorio amargo para los traidores, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la chef. Clara, con la mirada en alto y su padre a su lado, sintió una satisfacción profunda, sabiendo que la justicia había sido servida y que su dignidad había sido restaurada ante el mundo. El padre de Clara, con su propio honor reivindicado, se acercó a ella y la abrazó con una fuerza inmensa. «Has sido increíblemente valiente, mi hija. Estoy orgulloso de ti», dijo con sinceridad, con lágrimas en los ojos que demostraban el alivio y el dolor. Sofía, la abogada, la abrazó con fuerza. «Lo logramos, Clara. Esto es solo el principio de tu nueva historia». El equipo de Clara del restaurante, que había estado presente, rompió en aplausos, un coro de apoyo y lealtad que llenó el vacío dejado por el caos. La red de apoyo de Clara
antes una fortaleza silenciosa, se hizo visible y fuerte, demostrando que no estaba sola en su victoria. La batalla había sido épica y la victoria rotunda, pero el camino hacia la curación emocional y la reconstrucción de su vida apenas comenzaba. La acción de Clara, aunque dramática y audaz, fue un acto de autodefensa y de afirmación de su propia valía y la de su familia. Ella no buscó la destrucción gratuita, sino la exposición necesaria de la verdad para limpiar su nombre y proteger su patrimonio emocional y profesional. La humillación de Marco e Isabel no fue un fin en sí misma, sino una consecuencia inevitable de sus propias elecciones deshonestas, de su avaricia y de su creencia de que podían manipular y engañar impunemente a quienes confiaban en ellos. La escena en el salón, con los traidores acorralados y expuestos en vivo, fue un recordatorio vívido de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra un camino para manifestarse, y que la justicia, aunque pueda tardar, siempre llega, a veces, de la manera más inesperada, servida en bandeja de plata. Aquel momento de confrontación final y revelación pública marcó el punto de inflexión definitivo en la vida de Clara. Ella había superado el dolor, la traición y la vergüenza, transformándolos en una fuerza inquebrantable y una determinación férrea. Su inteligencia, su coraje y el apoyo incondicional de su padre y Sofía, la abogada, fueron las armas que la llevaron a una victoria completa. La caída de Marco e Isabel no era solo su venganza, sino la consecuencia natural de sus acciones, y Clara emergió de este torbellino como una mujer renovada, libre de las sombras del pasado y lista para construir un futuro glorioso, donde su creatividad, su integridad y su autenticidad serían sus verdaderos guías en la vida y en los negocios, con la promesa de nuevos proyectos y horizontes por explorar en su amada Barcelona. Acto quinto. El nuevo horizonte. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. Las horas que siguieron al caos en la fiesta de boda fueron un torbellino para Clara, pero un torbellino de liberación y nuevas posibilidades. La noticia de lo sucedido en el evento se extendió como un reguero de pólvora, no solo en Barcelona, sino en los medios nacionales e internacionales, gracias a la astucia del periodista contactado por Sofía. La imagen de Clara, de pie, digna y valiente en medio de la traición y la humillación, se convirtió en un símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino. Las consecuencias para Marco fueron devastadoras. Su reputación como importador de vinos y empresario quedó en ruinas, sus socios clave retiraron su apoyo y sus negocios se paralizaron, enfrentando múltiples demandas. Isabel, por su parte, se vio marginada en la alta sociedad y enfrentando el desprecio de su propia familia y del círculo social que tanto valoraba. El precio de su traición fue la pérdida de todo lo que valoraban: su imagen, su carrera, su estatus social y cualquier futuro prometedor que creyeron tener juntos. Para Clara, el desmoronamiento de su matrimonio perfecto fue el inicio de una reconstrucción aún más sólida y auténtica. En los días siguientes recibió incontables mensajes de apoyo de colegas, amigos e incluso personas desconocidas que se sentían inspiradas por su historia. Su restaurante, Sabor Mediterráneo, experimentó un crecimiento exponencial, con nuevos clientes que buscaban no solo su exquisita cocina, sino también la historia de su dueña. La prensa, que antes la veía como la víctima, ahora la aclamaba como un icono de fuerza e inteligencia. Su negocio no solo se recuperó, sino que prosperó, y Clara, con una energía renovada, se dedicó por completo a sus pasiones, encontrando un propósito aún mayor en su trabajo y en su propia historia de superación, demostrando que la verdadera
Belleza reside en la autenticidad y la fortaleza interior, y que un buen sabor siempre perdura. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La cura para Clara no fue un camino instantáneo, pero sí uno de profunda introspección y crecimiento. Se tomó un tiempo para sí misma, dedicándose a explorar nuevas técnicas culinarias y a la meditación, encontrando serenidad en medio del caos. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas, la importancia de escuchar su intuición, de valorar la autenticidad sobre las apariencias y de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse después de una caída, sin importar cuán dolorosa sea. Descubrió una paz interior que nunca había experimentado, una dignidad forjada en la adversidad. Las cicatrices de la traición permanecían, pero no como marcas de dolor, sino como insignias de su resiliencia y sabiduría. El perdón, que al principio parecía imposible para Marco e Isabel, encontró su camino, no para ellos, sino para ella misma, liberándola de las cadenas del rencor y permitiéndole avanzar con un corazón ligero y una mente clara, lista para nuevos desafíos y proyectos inspiradores, llevando su arte culinario a otro nivel. El futuro de Clara se abría ante ella como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades ilimitadas. Se enfocó en expandir su restaurante, estableciendo programas de mentoría para jóvenes chefs emergentes que hubieran enfrentado adversidades, compartiendo su experiencia y empoderando a otros. La idea de un nuevo amor ya no la asustaba. Al contrario, la veía como una posibilidad real y deseable. Su padre, quien la apoyó incondicionalmente, se convirtió en su pilar fundamental, reconstruyendo juntos la verdadera esencia de su familia, basada en la honestidad y el respeto mutuo. La historia de Clara se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que la traición no es el fin, sino una oportunidad para reinventarse y construir una vida aún más plena y significativa, donde su autonomía y su éxito eran su mayor recompensa y su mejor obra de arte, un diseño de vida propio, con un futuro lleno de sabores por descubrir. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.